coadyuvando siempre al establecimiento y desarrollo de políticas públicas que han beneficiado a los obreros mexicanos y a sus familias, sin transgredir jamás los principios establecidos en su declaración de principios, programa de acción y estatutos. Cabe mencionar que nuestra central desde su creación adoptó como táctica de lucha el sistema de acción múltiple, consistente en la lucha de clase como medio para elevar la calidad de vida de los trabajadores, participando en acciones políticas a fin de que los trabajadores pudieran acceder a las esferas de decisiones y poder con el fin primordial de lograr la justicia social. En estos dos últimos sexenios, las políticas laborales establecidas por los titulares de la administración pública federal fueron en detrimento del bienestar de los trabajadores en general. El abandono del campo, la escasez de empleo, los bajos salarios, la inmigración masiva de habitantes de las zonas rurales a las grandes ciudades de la República o el extranjero han contribuido al engrosamiento del desempleo informal, la desaparición paulatina de la seguridad social, el fortalecimiento del crimen organizado, el aumento de la comisión de delitos, originándose con ello una inseguridad a escala nacional. En el inicio de este sexenio de gobierno, la Confederación Regional Obrera Mexicana expresa que se tiene una gran oportunidad, pues considerando que la falta de consenso por parte de los actores políticos han originado una desprotección a la clase trabajadora, pues luego se encontraban los días en que el salario de los trabajadores fuera el centro de las políticas laborales. Consideramos que debemos de sumarnos al Pacto por México para ser partícipes, actores y promotores desde adentro en los cambios que requiere el Estado para transformar el país y fomentar el desarrollo económico nacional al que tenemos que concurrir el sector público, el sector social y el sector privado para lograr un crecimiento del más del 3%. Una vez más, los trabajadores de la ciudad y del campo adheridos a la CROM, por mi conducto, con el carácter de secretario general, coadyuvaremos con el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y las autoridades laborales al establecimiento y desarrollo de las políticas públicas que tengan como fin el establecimiento de la clase trabajadora y sus familias, contribuyendo con ello a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social y el establecimiento del trabajo digno, decente en cualquier área de trabajo. Por lo anterior, señor secretario, nuestra central, que tiene una gran herencia histórica, moral, combativa y que es nacionalista, progresista y liberal, se adhiere a las acciones y compromisos del presidente de la República y suscribe el Pacto por México. Muchas gracias. Y sabemos que la CROM es la primera organización que se creó en 1918. Por ello, creo que con el deseo, la intención de coadyuvar con el espíritu de lucha y de unidad y de progreso de parte del señor presidente de la República. Las cosas han cambiado. En la globalización, el enemigo no está dentro de la empresa, el enemigo está afuera, precisamente en la infernal competencia del mercado. Entonces tenemos que, a base de diálogo, concertación y sobre todo de comunicación bidireccional, de ida y vuelta, sacar adelante precisamente el trabajo tan difícil en estos momentos de las empresas mexicanas de las que tenemos contacto. Y es verdaderamente grato poderlas recibir, poderlos tener aquí esta mañana con nosotros. Estamos en una etapa a inicios de este siglo XXI de reflexión de hacia dónde debe de caminar el país en materia del empleo. Dentro de varias, como el tema de los derechos humanos, o el tema de la inmigración, o el tema del crimen organizado, fenómenos mundiales que afectan desde luego nuestro país, sin duda uno de los que más sobresale es el tema del empleo, del desempleo, del empleo informal, de la subocupación, del desplazamiento de la mano de obra por tecnología, de la competencia, de los salarios y de las prestaciones cuando falta la oferta de empleos, se precariza y
y se corren los riesgos de precarizar el empleo, y en otras regiones del planeta eso se vuelve desafortunadamente uno de los elementos de competitividad. Y por eso necesitamos en el país organizaciones fuertes, organizaciones sindicales sólidas, que tengan tradición y que tengan el empuje para defender las conquistas de trabajadores y las relaciones colectivas e individuales de trabajo. Y necesitamos tener organizaciones fuertes sindicales. Necesitamos sindicatos fuertes para que se equilibre los factores de la producción. La gran tarea de esta Secretaría es ver cómo en un clima de paz laboral, de equilibrio entre estos factores de la producción, podemos hacer un país que crezca más competitivo cuando la lucha del mercado es en la precarización del empleo frente a la competencia y productividad, y en la lucha de mercados que ya no son internos, sino son globales. Entonces, es muy importante tenerlos aquí, no es meramente retórico, es un propósito del gobierno y es un propósito del presidente de la República, Peña, que por eso empezó el año acudiendo a la Secretaría de Trabajo. Es un propósito buscar y promover la creación de empleo formal, la creación de empleo remunerado, el ponerle el acento a la competitividad, el ver cómo podemos hacer que estos comités que se van a crear, comisiones nacionales de capacitación y de productividad, funcionen bien, y que esto permita abrir uno de los caminos posibles, el más lógico, el que menos fricción genera, para recuperar poder adquisitivo. Ahora es con imaginación, no solamente en la búsqueda directa del encono por el salario bien remunerado, sino a través de otros mecanismos ver cómo podemos aumentar y tener mejores, al final, salario en su conjunto, considerado como un todo. Y de ahí la importancia de sumarnos al Pacto por México. El Pacto por México está en este momento suscrito por fuerzas políticas disímbolas en un país que siempre tiene jornadas y procesos electorales. Entonces, en un país de alta competencia y de gobiernos divididos, es difícil sostener acuerdos de largo plazo. Se vuelve un problema que la coyuntura rompe. Y en este momento ese Pacto por México no está hecho para salir de una crisis. Los mexicanos somos muy sabios. Cuando hemos tenido realmente una crisis que enfrentar que viene del exterior, siempre hemos tenido la capacidad para juntarnos, para enfrentarla y para resolverla. Históricamente, así ocurrió en el siglo XIX y así ocurrió en el principio del siglo XX, cuando tuvimos una invasión que llegaba por Veracruz. Ahí sí se acabaron las fracciones y se unieron para enfrentar a un enemigo común. Y esta es la primera ocasión en el México moderno de instituciones que tenemos capacidad para tener un pacto que no sea para una crisis, sino sea para transformar al país.